Buenas tardes, sean todos bienvenidos. El día de hoy veremos resolución de problemas geométricos utilizando ecuaciones lineales. Veamos un ejemplo. Ejemplo número 1. Para construir una cerca de un terreno rectangular se usaron 2030 metros de material. Si el ancho del terreno es 3/4 partes de lo largo, ¿cuáles son las dimensiones del terreno? Bien, recuerden que los problemas verbales los resolvemos en 5 pasos. Paso número 1 es leer cuidadosamente el enunciado e identificar las incógnitas. Entonces vamos a leer nuevamente. Entonces dice, para construir una cerca de un terreno rectangular se usaron 2030 metros de material. Si el ancho del terreno es 3/4 partes de lo largo, a ver, aquí no conocemos lo largo ni tampoco conocemos el ancho, pero el ancho depende de lo largo. Entonces esas son nuestras incógnitas, el ancho y lo largo. Y la pregunta es cuáles son las dimensiones del terreno. Justamente aquí rectificamos que esas son las dimensiones desconocidas. Nos vamos con el paso número 2, que es definir las variables a utilizar. Para esto es muy útil hacer un dibujo. Entonces podemos dibujar nuestro rectángulo. Tenemos el ancho y lo largo. Entonces, pues vamos a darle algún nombre, es decir, vamos a definirlos por alguna variable. Por ejemplo, A puede ser el ancho del rectángulo y B puede ser lo largo del rectángulo. Una vez que ya tenemos definidas las variables que vamos a utilizar, pues sigue el paso número 3, que es plantear las ecuaciones. Para esto vamos a leer nuevamente el enunciado. Y dice, para construir una cerca de un terreno rectangular se usaron 2030 metros de material. Entonces quiere decir que el perímetro de este rectángulo es 2030 metros. ¿Y cómo calculamos el perímetro? Pues es 2 veces el ancho más 2 veces lo largo. Y esto debe ser igual a 2030 metros. Esta ecuación la podemos simplificar un poco más, puesto que si nos damos cuenta, cada uno de los términos que aparece en ella es divisible por 2. Realizando esta división nos queda que a más b es igual a 1015. Hasta aquí solo hemos leído el primer renglón. Vamos a leer el siguiente renglón. Dice, si el ancho del terreno es 3/4 partes de lo largo, entonces decimos que A es igual a 3/4 partes de B, es nuestra segunda ecuación. Y por último está la pregunta, ¿cuáles son las dimensiones del terreno? Muy bien, pues ya hemos planteado las ecuaciones que vamos a necesitar, que es la ecuación 1, esta que tenemos aquí, A más B igual a 1015 y A igual a 3/4 de B. Procedemos al paso número 4, que es, si ya tenemos las ecuaciones, pues vamos a resolverlas. Ahora bien, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos A más B igual a 1015 y A igual a 3/4 de B. Pero como dijimos que vamos a usar ecuaciones lineales para resolver el problema, entonces vamos a convertir estas dos ecuaciones en una sola ecuación con una incógnita. Así vamos a sustituir el valor que tiene aquí A, que es 3/4 de B, en la primera ecuación. De esta forma tenemos, en lugar de A, vamos a poner 3/4 de B más B, y esto tiene que ser igual a 1015. Y ahí tenemos una ecuación lineal con una incógnita. Entonces vamos a resolverla. Pues para resolverla tenemos que sumar los términos semejantes. En este caso son 3/4 de B más B. Como B no es una fracción, le colocamos un 1 abajo y ya tenemos una suma de fracciones.
Entonces, el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de 4 y de 1, es 4. Lo colocamos aquí. Después dividimos 4 entre 4 es 1. Por 3b me queda 3b más 4 entre 1 me queda 4 por b, 4b. Después tengo que hacer la suma de 3b más 4b, me queda 7b cuartos, y esto tiene que ser igual a 1015. Ahora bien, este 4 está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Este 1015 lo puedo ver como 5 por 7 por 29 por 4 que tenemos acá. Entonces este 7 está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Y entonces tengo que b es igual a 5 por 7 por 29 por 4 sobre 7. Se van a cancelar el 7 del numerador con el 7 del denominador, pero no me queda espacio, así que lo voy a hacer acá arriba. Y entonces, al cancelar el 7 del numerador con el 7 del denominador, me queda que b es igual a 5 por 29 por 4. Es decir, que b es igual a 580. Y listo. Esto me implica que a es igual, recuerden, a 3 cuartos de b. Entonces es 3 cuartos de 580. Esto es, a es igual a 435. Y listo. Bien, ese es el paso número 4. Nos vamos por último con el paso número 5, que es interpretar las soluciones. ¿Qué significa que a es igual a 435 y que b es igual a 580? Significa que las dimensiones del rectángulo son ancho igual a 435 metros y largo 580 metros. Y listo. Bien, veamos otro ejemplo. Ejemplo número 2. Un cateto de un triángulo mide 20 centímetros y la hipotenusa es 10 centímetros mayor que el otro cateto. Hallar las longitudes de los lados desconocidos. Paso número 1. Leer cuidadosamente el enunciado e identificar las incógnitas. Nuevamente lo leemos. Un cateto de un triángulo mide 20 centímetros. Este es conocido. Y la hipotenusa es 10 centímetros mayor que el otro cateto. Entonces vemos que la hipotenusa depende del otro cateto. Entonces la incógnita principal es el otro cateto, pero también es la hipotenusa. Tenemos dos incógnitas. Después dice hallar las longitudes de los lados desconocidos, es decir, de la hipotenusa y del otro cateto. Entonces, paso número 2 es definir las variables a utilizar. Por ejemplo, podemos poner que A es el otro cateto del triángulo y que C es la hipotenusa del triángulo. Ya que tenemos definidas nuestras variables, pasamos con el paso número 3, que es plantear las ecuaciones. Para esto nuevamente vamos a leer el enunciado. Y dice, un cateto de un triángulo mide 20 centímetros. La hipotenusa es 10 centímetros mayor que el otro cateto. Es decir, que C es igual a 10 más A. Recuerden, C es la hipotenusa. Aquí dice la hipotenusa es. Recuerden que la palabra es significa el signo igual. 10 centímetros mayor, es decir, 10 centímetros más que el otro cateto. Por eso es 10 más que el otro cateto. Ahí está traducido nuestro enunciado. Ahora bien, aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas. Pero entonces hay algo que no hemos visto. Es algo que viene implícito. Esto es que estamos hablando de un triángulo rectángulo, porque es el único triángulo que posee hipotenusa. Y en un triángulo rectángulo nosotros tenemos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice
En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es que c cuadrada es igual a la suma de 20 al cuadrado más a cuadrada. Ya que hemos planteado las ecuaciones, nos vamos con el paso número 4, que es resolver las ecuaciones. Nuevamente, nos encontramos con dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a convertir esas dos ecuaciones en una sola ecuación y con una sola incógnita. Para esto lo que vamos a hacer es sustituir la primera ecuación en la segunda ecuación. Es decir, a C la vamos a sustituir por 10 más A. Ahora sí, tenemos una única ecuación con dos incógnitas. Entonces vamos a desarrollar el cuadrado que tenemos aquí. Vamos a tener el cuadrado del primero, que es 10 al cuadrado es 100, más el doble del primero por el segundo, es decir, el doble de 10 por A sería 20A, más el cuadrado del segundo, es decir, el cuadrado de A. Y esto tiene que ser igual a 20 cuadrado más A cuadrada. 20 al cuadrado es igual a 400 más A cuadrada. Ahora bien, vamos a agrupar los términos que tengan A cuadrada ya del mismo miembro, es decir, en este caso en el primer miembro. Por lo tanto, escribimos nuevamente 20A más A cuadrada. Esta A cuadrada que tenemos en el segundo miembro está sumando, la vamos a pasar al primer miembro restando. Y esto va a ser igual a 400, que ya está en el segundo miembro. Recuerden que si en el primer miembro colocamos las variables, entonces en el segundo miembro tenemos que colocar los que no tienen variable. Por ejemplo, este 100 está en el primer miembro, lo vamos a pasar al segundo miembro restando, puesto que acá está sumando. Recuerden que lo que cambia es la operación, no el signo, es la operación. Está sumando, pasa restando. Ahora bien, notemos que en el primer miembro tenemos A cuadrada menos A cuadrada. Eso se va a cancelar y solo nos va a quedar 20A en el primer miembro. Y en el segundo miembro, pues 400 menos 100 me queda 300. Ahora bien, este 20 está multiplicando a A en el primer miembro. Lo vamos a pasar dividiendo al segundo miembro. Y entonces nos queda que A es igual a 300 sobre 20. Es decir, que A es igual a 15. Y listo. Si A es igual a 15, esto implica que C es igual a 10 más 15, puesto que C era igual a 10 más A. Por lo tanto, C es igual a 25. Y esto termina el paso número 4. Vamos con el paso número 5. El paso número 5 es interpretar las soluciones. ¿Qué significa que C es igual a 25 y que A es igual a 15? Bueno, pues significa que el otro cateto mide 15 centímetros y la hipotenusa mide 25 centímetros. Muchas gracias por su tiempo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.